Bueno, entonces ya la mayoría pudo terminarlo, ¿no? ¿Su pregunta? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar algunas preguntas de otras personas y vamos a ver si encontramos alguna dificultad en esa pregunta de investigación en función de lo que hablamos hasta el momento, ¿sí? Así que ahí les pongo la pregunta de investigación, no sé si la pueden leer. ¿La están viendo? Bien, entonces yo se las leo y después vemos qué encontramos en esta pregunta de investigación. ¿Qué características adopta la flexibilidad numérica, salarial, técnico-administrativa y de tiempo en las relaciones laborales de la empresa X? Piensen que son todas preguntas que realizaron personas que iban a iniciar un proceso de investigación en distintos campos y entonces la idea es que las revisamos para ver qué encontramos nosotros como dificultad o problema en esa formulación. ¿Qué les parece esta pregunta? ¿Está bien? Puede ser que ya da por supuesto que existe una flexibilización laboral ahí en esta empresa. Por un supuesto que existe flexibilización laboral. Claro, porque ya pregunta qué características adopta la flexibilidad, laboral, salarial, técnico. Como que ya da por supuesto que existe ahí flexibilidad laboral. Parte de un Bien, a ver, entonces ahí por un lado tendríamos ese planteo de que en realidad es un investigador que intenta investigar sobre flexibilidad laboral en general, ¿no? Y logra formular esta pregunta. Entonces, más que el supuesto de que existe flexibilidad, hay un problema en la formulación de la pregunta. ¿En el qué? Más o menos, no. A ver, ¿por qué? Bien, el problema está ahí en todo lo que vos dijiste. Lo que pasa es que no lo formulaste tan claramente, pero tiene que ver con todo lo que vos dijiste, porque el problema es que es una pregunta que tiene dificultades porque no es una pregunta abierta. O sea, si yo tengo que pensar mi trabajo de campo y el hacer investigativo con esta pregunta, ya tengo como muy escueto las posibilidades de indagación porque ya está previsto que lo que voy a ir a investigar tiene que ver con lo numérico, o sea, lo que voy a ir a investigar de la flexibilidad tiene que ver con lo numérico, con lo salarial, con lo técnico administrativo y de tiempo, cuando en realidad uno podría pensar si la flexibilidad solamente se da en esas dimensiones que este investigador pudo plasmar. Entonces, sí tiene que ver con lo conceptual. ¿Cómo la podríamos mejorar entonces? Hay mucha carga teórica en esta pregunta. Sí, le sacaríamos una parte. A ver. Podría ser, ¿qué características adopta la flexibilidad numérica en las relaciones laborales de la empresa X? Sacale numérica, porque en realidad está hablando de la flexibilidad laboral. Claro, sí. Sería, ¿qué característica adopta la flexibilidad laboral en las relaciones de la empresa X? Bien. ¿O qué característica adopta la flexibilidad en las relaciones laborales de la empresa X? Entonces le sacamos todo ese chorizo de numérico, salarial, técnico, administrativo y de tiempo, que en realidad es mucha carga teórica, cosa que siempre se sugiere que no se hagan las preguntas. Y por otro, hacemos una pregunta más abierta, porque si no ya estamos, como decía la compañera recién, delimitando qué es lo que podemos encontrar en el campo, ¿no? Seguro que lo único que nos vamos a encontrar va a ser con una flexibilidad numérica, salarial, técnico, administrativa y de tiempo, cuando en realidad pueden estar pasando otras cosas, ¿no?
Bien. Segunda pregunta. Bueno, ¿cómo manejan los maestros de escuela la experiencia de aislamiento respecto de sus colegas cuando están en el aula? ¿Manejan los maestros de escuela la experiencia de aislamiento respecto de sus colegas cuando están en el aula? ¿Dónde creen que está el problema? Sí, totalmente, pero digo, ¿en qué parte de la redacción del problema está el problema? Perdón. Perdón, profe, no la vemos. Puede ser. En la pantalla. Ah. Estamos ¿No la ven? La anterior estamos viendo. Nos quedamos en la anterior. Puede Ay, hacer, yo la... Hay que bajarla. tal a la vez hacer izquierda, clic o sí, o bajarla de la izquierda para que se vea. donde están A numeradas. ver, ahí. No. Tampoco. No. Ah, porque a mí me sale como que cambió. A nosotros ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahí sí. Bien. ¿Puedo? A ver, ¿Opinión? ahí. Sí. Sí. A mí porque es algo que nos surgió a nosotros dentro del grupo. El cómo manejan, o sea, esta pregunta al contrario me resulta como demasiado abarcativa, poco clara, por el hecho de que pueden decir, y la manejamos bien. Y bueno, o sea, faltaría, no sé, un poquito más de precisión, pienso yo. A ver, pensemos que estas son preguntas no de entrevistas, ¿sí? Son preguntas de investigación. Estas preguntas no las van a responder los maestros, ni los sujetos con los que trabajemos. Son Ajá. preguntas que nosotros, investigadores, queremos responder y que después construiremos la evidencia empírica, ¿sí? Sí. Pero esta pregunta, bueno, puede ser como que es demasiado abierta, pero bueno, desde un enfoque, si se quiere, inductivo y flexible, no habría tanto problema. Acá hay un concepto que sí es un problema. ¿Y el respecto de sus colegas? ¿Una comparación? No. 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 Esta es una pregunta, no la piensen en el contexto de la pandemia. Es una pregunta que hizo alguien en algún lugar, no en un contexto de pandemia, y se pregunta, ¿cómo manejan los maestros de escuela la experiencia de aislamiento respecto de sus colegas cuando están en el aula? Puede ser el hecho de... medios contradictorios. O sea, habla de un aislamiento y después dice cuando están en el aula. Entonces no se entiende a qué se refiere con aislamiento. Bien, el problema está en aislamiento. Muy bien, ahí está el problema. ¿Por qué? No hipoteticen cómo se sienten los maestros. Revisen la pregunta. Estamos trabajando acá con el recurso discursivo, que es la pregunta. El problema está en aislamiento. Porque sería distanciamiento social, profe, en lugar de aislamiento. No, porque no está la pregunta no fue formulada en el contexto de pandemia. Bueno, a mí me parece que acá el problema que está en aislamiento tiene que ver con un supuesto, ¿no? El supuesto es esto que dice un poco la compañera y que, bueno, la compañera en la primera pregunta había dicho, acá hay un supuesto de que lo que pasa en el aula es aislamiento, cuando en realidad uno podría decir no necesariamente es un aislamiento. Si nosotros revisamos las correcciones que le hicieron a esta formulación del tema, un poco lo que le dijeron los profesores a este investigador que les presentó el tema es que el problema estaba en que se suponía que
se suponía, digamos, que lo que sentían ellos era aislamiento, cuando en realidad no lo sabemos. Porque nosotros no sabemos si los maestros sienten aislamiento en esa experiencia. Claro, ya se supone cuál es el resultado de la experiencia. Claro, además se supone que nosotros estamos ya interpretando o definiendo cuál es la emoción, el sentimiento que tienen en relación a una situación, que es la de estar en el aula sin los demás docentes, solo con los alumnos. Entonces, un poco lo que van a plantearles es decir, bueno, ¿por qué supone que el maestro tiene una experiencia de aislamiento? Capaz que es una experiencia de privacidad, de alegría, digamos, como que con ese concepto le van a decir que ahí está el problema. Y entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? ¿Cómo podríamos formular esta pregunta para quizás sacarle manejan, como decía el compañero, porque al final eso de manejan parece que queda como más abierto y además el concepto manejan, ¿cómo nosotros vamos a definir un observable del manejar? ¿Cómo se manifiesta la relación o cómo se manifiesta la experiencia de los maestros en el aula con sus colegas? A ver, ¿cómo se manifiesta la experiencia de los maestros en el aula? Esa me gusta más. Ah, más acotada, claro, porque Sí, también en el aula además, no solo están los colegas. Bien, no solo están los colegas, y entonces podemos como abrirlo un poco más. Quizás le sacaría cómo se manifiesta y las diría como más sencilla. Le sacaría el manifiestan, digamos. Bien, ¿cómo es la experiencia? De los maestros en la escuela cuando están en el aula. Bien, vieron que se simplifica también un poco, por ahí uno se la hace más complicada de lo que realmente es. Y esta es la tercera. ¿La están viendo? Si no, tengo que minimizar. ¿Siguen viendo la anterior? No, entonces siempre me hace lo mismo. ¿Ahora? Bien, esta va a tener un problema que es distinto a lo que más o menos veníamos viendo, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos que produce sobre los voluntarios y voluntarias que trabajan en comedores parroquiales la relación cotidiana con personas en situación de extrema pobreza? Ahí el concepto de extrema pobreza, ¿o no, profe? Porque estamos más o menos. O sea que quienes asisten a los comedores parroquiales se encuentran en esa situación, supongo. Está bien, pero fíjate vos ahí que ¿quién es el sujeto de interés para esta pregunta? ¿Quién es el sujeto central en esta pregunta? Los voluntarios. Bien, los voluntarios. Entonces esta pregunta está interesada en conocer algo que le pasa a los voluntarios, ¿sí? Más allá de extrema pobreza que uno podría decir, bueno, quizás si pusiera personas en situación de calle o personas, no sé, tampoco sé cómo se podría poner, ¿no? Porque uno podría decir personas que asisten a los comedores sin tener que poner una caracterización de cómo son las personas. Claro. Pero acá el problema está en un concepto que en realidad en vez de poner el foco en los voluntarios y las voluntarias es como si lo sacaran, ¿no? De ese foco. ¿Cuál es la palabra que creen ustedes? Pero además porque es una palabra problemática que nosotros todo el tiempo decimos, no, esa palabra, ustedes no pueden investigar nada. Los efectos, profe. Bien, los efectos. Sí. O sea, habría que sacarle cuáles son los efectos y por ahí hacer foco en la experiencia de la experiencia cotidiana o la relación cotidiana en su tarea. Como lo vi, claro, como lo de los voluntarios y voluntarias de comedores parroquiales y punto. Bien, si los sujetos son los voluntarios y la voluntaria de estos comedores y la relación cotidiana con las personas que asisten, entonces le podemos sacar efectos porque en realidad una de las cosas que yo les dije anteriormente, no sé si se acuerdan, es que las preguntas de investigación, sobre todo desde la lógica cualitativa, son preguntas que
no deben contener categorías o conceptos que refieran a observables, porque la pregunta sería entonces, ¿cómo voy a ver yo los efectos? Si yo tengo que producir evidencia empírica para poder trabajar esta pregunta, ¿cómo voy a ver los efectos? No le puedo preguntar, bueno, ¿cuáles son los efectos? Porque es utilizar una categoría que aparece en la pregunta de investigación en una pregunta de entrevista. No le puedo hacer un análisis, un estudio médico para saber los efectos. ¿Se entiende? Sí, porque a la vez después obture el análisis, ¿no es cierto? Porque lo va a condicionar. Entonces, más sacamos eso y quedaría, como la pregunta sería, por ahí se puede sacar el cuáles también, porque como se saca cuáles son los efectos, se puede sacar toda esa introducción y utilizar quizás un cómo son. Pero como nos interesa la mirada de los voluntarios y voluntarias, preguntaríamos cómo los voluntarios viven, experimentan, como dijeron ustedes, la relación esta cotidiana que tienen con personas que asisten a esos comedores. Bien. Muy lindo todo, muy bello todo. Pero ahora, ¿quién quiere decirnos cómo quedó su pregunta de investigación? Ahora que ya somos más expertos analizando la pregunta de investigación de otros, vamos a analizar la de ustedes. Le digo, profe. Sí. Igual todavía no estamos, digamos, bien definidos con Nahuel. De hecho, seguimos discutiendo el tema de la pregunta. Pero mi propuesta es que, bueno, es la siguiente. ¿Fue posible un vínculo pedagógico entre docentes y estudiantes de nivel medio del CEPEN? Bueno, y ahí ya iría como la especificidad, ¿no? Del CEPEN número 13 de San Martín de los Andes en el 2020 durante la pandemia. A ver, vamos de vuelta, por favor. ¿Cómo quedaría? Bien. ¿Fue posible un vínculo pedagógico entre docentes y estudiantes de nivel medio del CEPEN número 31 de San Martín de los Andes en el 2020 durante la pandemia? Está bien focalizada, pero tiene un problema. Cele. A ver, dale, decime. Escribila. Porque yo no sé cómo fue ese último enfoque que vos le diste. Acá iba una de las propuestas. Puse en el chat. ¿Sí? A todos y a todas. A ver. ¿Puedes leerla? Sí, claro. ¿Cuáles fueron los medios que se adoptaron en el CEPEN 13 de San Martín de los Andes para intentar mantener el vínculo pedagógico entre docentes y estudiantes durante la pandemia, en el 2020? Faltó el pedacito ese. Claro, yo lo que le decía ahí a Nau, que me daba la sensación de que cuando él utiliza esto de la palabra intentar mantener el vínculo pedagógico, ahí ya se está asumiendo algo, como que se intentó mantener ese vínculo. En cambio, yo proponía que si la pregunta por él fue posible, de hecho, un vínculo. O sea, la pregunta es si fue posible un vínculo pedagógico, no asumir que se intentó sostener un vínculo. Por eso no terminamos de definir ahí con Nahuel.
No sé si se fue la profe o qué pasó. No, me quedé muda. No sé qué parte, no dije nada. Pero alcanzó a escuchar, sí, lo de las 2 preguntas. Bueno, lo de las 2 preguntas, esto que decíamos era que tanto en intentar como en fue posible, hay un problema similar en ambas preguntas que tiene que ver con esto que decías vos, Celeste, de que está como algo, como si fuera un supuesto, ¿no? Me parece que le pasa lo mismo en esas dos partes. Pero además, no se puede empezar una pregunta de investigación con un fue. Y me parece que hay 2 objetos de investigación distintos. Uno, el primero se pregunta por los vínculos y el segundo por los medios. Tiene que ver con los vínculos, pero son 2 cosas distintas. Así que bueno, ese es como para ir conversando, ¿sí? Sí, sí. Profe, pero entonces, si yo quisiera preguntar sobre si hubo un vínculo, pero no asumir que se intentó uno, y en vez de ponerle el fue posible, ¿qué otra, o sea, cómo podría comenzar la pregunta? Con un cómo. Generalmente las preguntas de investigación no se manejan en el nivel de lo posible o de lo dubitativo. Ah, bien. ¿Sí? A ver. Entonces, permiten conocer lo que está haciendo. Celeste, ¿pongo la otra? A ver. Discutido. Dale. La primera, que hablaba del cómo. Pasa que para mí también da por supuesto que hubo un vínculo. Claro, después hicimos otra pregunta que empezaba con el cómo y que decía, ¿cómo fue el vínculo pedagógico que mantuvieron docentes y estudiantes? Esa fue la primera formulación que hicimos. Sí, ahí escribí en el chat. ¿Cómo fue el vínculo pedagógico que mantuvieron docentes y estudiantes del nivel medio del CEPEN 13 de San Martín de los Andes en el 2020 durante la pandemia? ¿Cómo fue el vínculo? Sí, ¿cómo fue el vínculo pedagógico? Pero ¿cómo es? Para mí no hay un supuesto en el cómo, porque todos y todas sabemos que la institución escuela funciona con vínculos. Eso es un hecho. O sea, no podemos nosotros negar que hay vínculos en la escuela. Claro. Sean más o menos intensos, sean más o menos, digamos, programáticos, sean mediados por la tecnología o sean el cara a cara, sean buenos, sean malos, digamos. El vínculo es como el sí, debería vínculo. estar. Claro, pero también, claro, ahora que la pienso no nos quedó claro porque nosotros estamos queriendo, perdón, lo que habíamos descartado era el hecho de que con esta pregunta es como que se asume que se intentaron, o mejor dicho, se intentó mantener el vínculo mediante algunas herramientas. Fotocopias, mails, WhatsApp, lo que fuere. Ajá, y vos decís que no se intentó mantener. Para mí eso es intentos de mantener el vínculo. Después, cómo eso se dio es algo por investigar. Esa primera pregunta que habíamos formulado estaría bien. Está un poco mejor formulación, pero sigue teniendo algo. Vamos a ir viendo luego, ¿sí? Hacemos el de otro grupo. Hay problemas de cómo van poniendo los distintos elementos de la pregunta en el orden, ¿sí? Y después van a verse en el practicar un poco por las preguntas, porque teniendo en cuenta cómo se va poniendo distintos elementos, el objeto, los sujetos, el contexto, ¿sí? Con esta idea de focalizar. Bien. Perfecto. ¿Alguien más? Vamos sin miedo, que estamos haciendo acá parte de lo que tiene que ver con la tarea del trabajo práctico número 3, así que aprovechen y no tiren nada.
Guarden borradores de preguntas. Bueno, yo hice una, dice, ¿de qué se tratan las experiencias de educación intercultural que se dan en Bariloche? Lo voy a anotar en el chat si quieren. Volvenos a repetir y decime tu nombre, por favor. ¿De qué se tratan las experiencias de educación intercultural que se están dando en San Carlos de Bariloche? Marisa soy yo. Marisa. Sí, Marisa Cuicuy. Bueno. Bueno, ahí los compañeros, las compañeras, imagino que ya identificaron algunas cosas como para ir pensando, modificar o... ¿Qué le sugerirían a la compañera que revisaran esa pregunta? Sole. Yo acá estoy. Estoy leyendo. Digo Sole porque ya tenemos alguna trayectoria en la revisión de preguntas. Sí, justo en esta parte. Y justamente yo, en esa parte, el de qué se tratan, me parece que lo cambiaría. Porque me parece que la amplitud de la pregunta ya le juega en contra de qué se tratan. Y que quizás queda a la vez entrampada, porque solo estaríamos viendo qué es lo que se presenta o qué es lo que se da como educación intercultural. Y por ahí eso queda muy acotado. Pienso en eso, cambiaría a cómo son las experiencias de educación intercultural que se están dando en un cómo o en un cuáles serían las experiencias, ¿no? Bien, entonces ahí lo que ya identificamos es el de qué se trata, hay que modificarlo, ¿sí? Ir pensando de qué otro modo puedo introducir la pregunta para también tener en cuenta estas cosas que no estuvimos revisando acerca de cómo se formula la pregunta y también en vista a esta perspectiva cualitativa, un poco de un diseño flexible y abierto, ¿no? Después me parece que la pregunta al finalizar es muy amplia. Habría que ir pensando algunas decisiones o definiciones, si se quiere, ir tomando algunas decisiones para ir focalizando, porque no serían todas las experiencias. También pensando en lo probable de realizar la investigación en esta cursada, para esta materia, con el tiempo que tenemos, ¿sí? ¿Alguien más quiere aportar algo? Puede ser de cuáles son las experiencias o cómo es la experiencia de educación intercultural y yo tendría que focalizarla en alguna escuela o en alguna experiencia en particular. Sí, puede ser. Nombrando sí. esto, digamos. Sí, después podés ir mirar un poco el campo y ver por ahí si te interesa alguna más que otra, o porque generalmente lo que tiene que ver con las definiciones también está dado muchas veces por las posibilidades concretas de llegar a esas personas, a esos lugares, digamos, si tenemos algún contacto. Entonces también hay que pensar en eso. O sea, a mí me pareció que está situada porque ella plantea que están dando en San Carlos de Bariloche. Creo que después en las subpreguntas podría agregar, por ejemplo, si en qué nivel o de qué, sí, en qué nivel, si es en primaria, en secundaria, pero me parece que situada en cierto modo está. Sí, sí. Es que yo vi que acá en Bariloche hay varias experiencias que se dicen educación intercultural y están tanto en el medio oficial, digamos, la escuela, como también en
o sea, grupos como autónomos que no están dentro de enmarcadas en ninguna institución escolar. Entonces, sí, es medio amplio. Ahí tengo que definir, bueno, bien hacia dónde voy a mirar. Sí, está bueno eso porque ahí me parece que tenés como dos tipos. También se puede hacer una cuestión comparativa, ¿sí? Entre dos experiencias de diferente índole, una institucional o formal, si se quiere, y otra por fuera de las instituciones educativas, más autónoma de grupos, organizaciones o comunidades. Perfecto. Sí, ahí me parece, profe, que el cómo, por ejemplo, ayuda mucho. Uh-huh. Bien, buenísimo. Sí, en principio había pensado así, estaba entre cómo son las experiencias y bueno, cuáles son las experiencias, pero bueno, sí, enumerar todas es como, va a ser muy complicado, me parece. Claro, pero además fíjate que si a vos solo te interesa el enumerar las experiencias o hacer, si se quiere, un mapeo, una recopilación de cuáles son las experiencias, ya estás pensando en una investigación más de corte, si se quiere, cuanti, porque lo que harías es solamente, digamos, o básicamente recuperar cuáles son. Que también lo podés hacer, digamos, pero, digamos, es toda una decisión. ¿Alguien más quiere compartirnos? No sé si, o sea, para decirle algo a Marisa o para compartir su propia pregunta. Bueno, ya me parece que estamos quedándonos sin energía. Vamos a... Yo tengo, profe, bueno. voy a tirar una pregunta que todavía no me convence, pero bueno. Igualmente. Francisca. Bueno, hay que aprovechar, digamos, porque acá estamos todos y todas y podemos aportar. Bueno, la pregunta la voy a escribir ahora en el chat, pero la digo primero. Dale. ¿Cómo son las experiencias de acompañamiento vocacional hacia las alumnas en el nivel medio técnico? ¿Cómo son las experiencias de acompañamiento hacia o de las? ¿Hacia las alumnas o de las alumnas? Hacia las alumnas. O sea que el objeto está en el acompañamiento que realizan, ¿quiénes son? Por eso no me convence. Yo lo que estoy intentando focalizar es la escuela como institución, cómo son esas experiencias institucionales de acompañamiento. ¿Y por qué no lo formulas así? Entonces, digamos que sería el acompañamiento. Uh-huh. El eje sería el acompañamiento. ¿Cómo son las experiencias institucionales de acompañamiento? Dijo. Claro, ahí está el objeto. Ahí hay que empezar a identificar cuál es el objeto. ¿Nos interesa la experiencia de las alumnas o la experiencia de acompañamiento que hace la escuela? Porque yo, leyéndolo, lo primero que vos me dijiste, se me ocurría que en realidad lo que a vos te interesaba era ver cómo eran las experiencias de acompañamiento, más allá de cómo esa experiencia tenía algún tipo de repercusión en la vida de las chicas, ¿no? Porque siempre después hay que pensar quiénes van a ser nuestros interlocutores, nuestros referentes empíricos. Claro. Sí, en un momento cuando lo hablamos con mi compañera era un poquito interiorizado por el trabajo tal vez de la asesoría pedagógica, pero no sé, lo puedo decir ahora en el nivel institucional, o sea, cómo es el acompañamiento desde la institución. Bien, ¿cómo son las experiencias institucionales de acompañamiento? Ahí está como un poco más definido. Ahí después tendrías que decidir bien un poco más en relación a qué agregarías. Está interesante, me parece un tema interesante, pero bueno, hay que ver cómo va. Claro, una de las cosas
una de las cosas que nosotros habíamos hablado con mi compañera de trabajo era un poco focalizarnos en las experiencias de las trayectorias de las chicas, ¿no? Tal vez en las escuelas técnicas propiamente las chicas corresponden a una minoría. Sí, me parece un tema interesante. Hay algunas investigaciones también. Ahí fíjate entonces dónde vas a poner como el énfasis, porque si pones en los acompañamientos institucionales es una cosa, si pones en cómo esos acompañamientos tienen algún tipo de incidencia en la vida de las chicas cuando van a la escuela o cuando despliegan su experiencia en la escuela es otra cosa, ¿sí? Sí, profe, ahora entiendo la diferencia. Sí, sí. Bueno, me parece que nos quedamos sin tiempo para seguir compartiendo preguntas, igual no éramos tantos, pero la idea era hacer este ejercicio como para que tengan unas primeras herramientas para hacer el trabajo práctico número 3, que se trata sobre la pregunta de investigación. Entonces, les voy a contar un poquito de qué se trata el TP3, o sea, cuáles son un poco las consignas, así ya vamos despidiéndonos, a ver si puedo... No, no. Una ventana. El trabajo práctico todavía no lo subo y tampoco la bibliografía. Estoy media colapsada con todas las cosas que tengo que hacer y como me ha costado bastante, digamos, poder hacer lo que tengo que hacer y no llegué para subirlo, pero lo voy a estar subiendo entre hoy y mañana, ¿sí? El trabajo práctico y la bibliografía. Bueno, el práctico 3, como les decía, tiene la pregunta de investigación. Van a tener en la primera parte toda una breve introducción acerca de qué es la pregunta de investigación, cuáles son las características un poco al decir de Borsotti, de por qué, digamos, es una pregunta de investigación y no de otro tipo. Y en la primera consigna ustedes van a trabajar un texto de Sautu, que en realidad la idea es que ustedes lo lean y hagan una reseña, ¿sí? No es un resumen, es una reseña que en realidad va a poner el foco en la pregunta de investigación, en el tema del que se trata el TP, y entonces van a retomar de ese texto lo que tenga que ver con la pregunta de investigación, ¿sí? Una reseña que va a estar en una carilla. Bueno, ahí están las condiciones de la carilla en letra 12, en espacio sencillo. Después... Profe, una consulta. Sí. ¿Y cuál sería entonces la diferencia entre un resumen y una reseña? Porque a mí no me queda bien claro. Lo que pasa es que acá la reseña está como, en este caso, está como muy focalizada en la pregunta de investigación. O sea, el texto va a trabajar otras cuestiones, ¿sí? El texto de Sautu. Pero vos vas a tener que retomar todo aquello que te sirva para trabajar la pregunta de investigación. Generalmente los resúmenes dan cuenta de como toda la estructura de un texto, ¿sí? Entonces, bueno, el texto se divide o el texto trata de, primero de, después de y así, ¿no? Como que uno da cuenta de toda la estructura del texto y hace una síntesis, o sea, lo resume y puede decir cosas breves acerca de qué tiene ese texto. En este caso, la reseña va a ser en relación solamente a lo que nos interesa, que es la pregunta de investigación. ¿Qué tiene el texto para aportarte a vos a entender la pregunta de investigación o, digamos, a ver cómo se formula la pregunta de investigación, cuál es el sentido que la pregunta de investigación tiene en el marco del diseño y todas esas cuestiones, ¿sí? Ahí cuando veas el texto creo que también vas a poder como advertir con más claridad qué cosas vas a poder retomar y cuáles no. Bueno, entonces después tenemos el punto 2 que tiene varios ítems. Ahí vamos a trabajar con el texto de Mendizábal, que un poco el texto de Mendizábal, de ahí extraje las preguntas que estuvimos haciendo este ejercicio de revisar los interrogantes que estaban mal formulados y hacer como el intento de aportar en la corrección o las cuestiones que se pueden observar para que la pregunta quede del mejor modo formulada. Ahí ustedes tienen ese ejercicio, pueden leerlo por ahí para sacarse las dudas un poco de lo que estuvimos trabajando. Y ahí lo que vamos a hacer, desde la página 75 de ese texto, ustedes
van a leer lo que tiene ese texto acerca de la pregunta de investigación y van a realizar un mínimo de 8 preguntas que les apunten a conocer lo que a ustedes les interesa en su investigación. Un poco lo que hicimos hoy, vieron que ustedes hicieron un par, por lo menos, por ejemplo, el primer grupo tenía como 3, que más allá de que hayamos corregido, reformulado, ustedes las pueden plantear nuevamente y hacer 8 en total y tenerlas ahí porque vamos a seguir trabajando con esas preguntas. Después, el punto B, una vez hechas esas preguntas, retomando también un poco el aporte de Achille, que es otro de los textos, van a reformular o descartar aquellas preguntas que no les sirvan, sobre todo en función de los criterios que sostiene Achille para formular preguntas de investigación. Y entonces, ahí lo que nos interesa es que den cuenta del proceso. O sea, yo formulé 8 preguntas, voy a descartar 3 o 4, pero lo importante es que nos digan, bueno, ¿por qué las descartaron? O cómo las modificaron o reformularon. Es decir, tienen que dejar por escrito el proceso que hicieron en esa reformulación o descarte. El punto C sería agrupar las preguntas según algún criterio de semejanza y etiquetarlas con una palabra. Es como organizarlas, ¿sí? Yo digo, bueno, tengo 3 preguntas que van a referir a cómo son los vínculos. Tengo una pregunta que refiere a la relación entre los vínculos y la presencialidad. Tengo otras preguntas que refieren a la relación entre los vínculos en la escuela y los vínculos en el contexto social, ¿sí? Entonces, voy a utilizar algún criterio de semejanza que me permita agrupar las preguntas y les voy a poner esa palabra, ese criterio, lo pongo y pongo abajo las preguntas que creo que tienen que ver con un mismo tema, idea, ¿sí? Después, en el punto D, van a poner la pregunta central, que va a ser la que más les parece a ustedes que representa lo que quieren investigar y que tiene la mayor claridad posible, ¿sí? Descartando todas esas cosas que por ahí fuimos haciendo en algunos ejercicios acá, y tener en cuenta que son preguntas de conocimiento y que entonces tienen que cumplir con los requisitos que Sautu va a plantear para los objetivos específicos. Y por último, en este punto 2, van a tener que analizar las preguntas últimas que quedaron formuladas con lo que les va a sugerir Flick que tienen que tener en cuenta para armar las preguntas. Es decir, van a utilizar la bibliografía para ir haciendo esa reformulación, redacción, descarte de las preguntas que hicieron al principio, esas 8 que hicieron al principio. Y en el punto 3 van a tener que sí. Sí. No, son las del D. No, las que vos dejaste descartadas las tenés que dar cuenta de por qué las descartaste y cuáles fueron, ¿no? Pero vos ya en el punto D vas a tener que, te van a quedar limpias, no sé, algunas, y entonces ahí las va a decir, bueno, esta es la principal y las otras son derivadas o específicas de la principal. ¿Sí? Y después, esas últimas son las que vas a analizar con el aporte de Flick. Y después en el punto 3 ustedes tienen que buscar un artículo con referato del mismo modo, un modo similar a lo que hicimos en el práctico 1 con la búsqueda de un antecedente. Tiene que tener referato y bueno, ahí tienen la nota al pie de la importancia de que tenga referato, o sea que sea un trabajo que ha sido sometido a evaluación. Y hay unos ítems que ustedes tienen que identificar en ese artículo. Por ejemplo, si el autor o la autora realiza una exposición del contexto histórico, si aparecen los objetivos y las preguntas, y si no están, tienen que inferirlas. ¿Cuáles son las teorías que se utilizan en ese artículo? Las categorías de la teoría sustantiva que se utilizan en el artículo, y también las autoras, autores principales que se citan en ese artículo. Un poco también referir en el punto 5 de esa consigna el campo empírico, es decir, dónde realizó la investigación, con quiénes. No es necesario, digamos, que ustedes respondan a cada uno de los ítems, pero sí que puedan dar cuenta de todos estos aspectos, ¿no? Y en el punto 4 van a tener que leer el texto de Guber, que es para hacer un ejercicio que lo vamos a hacer en clase, en la instancia del taller, y lo importante es que lo lean, ¿sí? Porque es un texto que ayuda a armar un poco
el marco teórico. Así que léanlo y fíjense cómo va haciendo ella, porque ella les va presentando un ejercicio para ir haciendo el proceso de focalización del objeto, la pregunta de investigación, relacionarlo con el campo empírico, entonces nos va a servir un poco para trabajar eso. Y por último está el texto de Date. Son textos muy cortitos, salvo el de, bueno, el de Sauto, que es un poco más denso para leer, y el de Guber, que es un poco más largo, pero después los otros son textos muy cortitos y muy accesibles para leer. O sea que no es tanta la bibliografía, pero en el texto de Day ustedes van a tener esta diferenciación que hace el autor entre tema, título y problema, que sería la pregunta de investigación, y entonces lo que les pido es que a partir de leer a Day Daniel, ustedes puedan hacer esa formulación de su tema de investigación, del título y del problema de investigación. No sé si hay alguna pregunta. No, por mi parte, no. No, profe. Va a haber como una carpeta en relación al punto 3 del artículo que tenemos que buscar como hubo anteriormente. ¿Cómo? Ahora nosotros directamente buscamos como por nuestra cuenta todo. Porque en el trabajo práctico, Sí. en los anteriores, por ejemplo, Sí. cuando teníamos que buscar, bueno, algún otro tipo de investigación y eso, había una carpeta. Sí. Ese había la carpeta cuando trabajaban con proyectos, pero después estaban los Claro. buscadores académicos. Tiene que cumplir el requisito de tener referato, tiene que ser un trabajo académico. Lo pueden buscar por fuera, pero teniendo en cuenta los buscadores académicos. O, también hay otros que nosotros no pusimos, pero que, bueno, se puede buscar también. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Entonces, hoy, mañana dejaré el trabajo práctico, la bibliografía, y voy a subir el enlace que me va a mandar, entiendo que era Susana, ¿no? ¿La fecha? ¿Y la fecha de entrega, profe? Ay, no, la fecha de entrega no la pensé, chicas, todavía. Bueno. Me tengo que organizar con el calendario. Ustedes piensen que generalmente la fecha de entrega del trabajo práctico tiene los 21 días que hay entre semi y semi, estimativamente, ¿sí? Sí. Sí. Uh-huh. Claro, los buscadores académicos. Ahí busca. Uh-huh. Ahí pueden buscar. Profe, una pregunta, con relación al trabajo práctico 2, yo no lo entregué por Prepco, lo mandé al mail porque no llegué a hacerlo el domingo. Uh-huh. ¿Eso usted no hay problema o...? Todos los trabajos recibidos por mail y por Petco, bueno, los de mail yo los contesté, sí, están recibidos los trabajos, todavía no he corregido nada. Voy a corregir durante esta semana. Sí, a mí no me llegó como recibido. ¿Cómo es tu nombre? Cuy Marisa. Bueno, me fijo, Marisa. No, la verdad que no te tengo registrada como que te contesté, porque me los anoté los que contesté. Ah, bueno. Bueno, Cuy Marisa. Gracias. Bueno, si no hay ninguna consulta, ahí les voy a informar también la fecha, y cuando suba la bibliografía del TP, pongo un espacio para la entrega de la tarea con la fecha. Perfecto. Gracias, profe. Gracias. Feliz día mañana, profe. Bueno, gracias. Igualmente para todas. Peucayal. Chao, hasta mañana. Hasta la próxima.